la palabra al ingeniero Crisanto Silva. Con su ponencia, Darwin geólogo. Los inicios de Charles Darwin en la geología revelada de las cartas del... No leo, vean, disculpen nada. Necesito otra línea. Orlando Mendoza. Sí, me dejan poner. Orlando Mendoza. Sí. Bueno, muchos de nosotros hemos conocido a Darwin como biólogo, porque principalmente su teoría del origen de las especies causó mucha conmoción en el momento en que fue publicada, porque de un momento contradecía la teoría evolucionista de la Biblia. Entonces, a partir de la carta del Beagle, en 1985, se revela un poco la formación y la inquietud y toda la dedicación que tuvo hacia el área de geología. Este trabajo está enfocado en las publicaciones que se hicieron en las cartas de Beagle y que fueron puestas al público en 1985 en inglés y en 2002 en el 2002 en español. Sí. Bueno, Charles Darwin, esa foto es cuando, antes de embarcar en el Beagle, tenía 23 años, había terminado la carrera de filosofía, ¿verdad? Antes en la Universidad de Cambridge, ¿verdad? Y bueno, antes había estado en la Universidad de Edimburgo, porque el papá quería que estudiara filosofía para dedicarse a la iglesia como pastor. Sin embargo, él se inclinó más hacia la entomología, hacia ver los insectos, ¿no? Y bueno, el papá lo retiró y lo mandó a Cambridge. En Cambridge, en vez de estudiar hacia el área del sacerdote, se inclinó hacia la geología, especialmente hacia la mineralogía, que en ese tiempo estaba empezando a desarrollar. Él embarca entonces por una propuesta en el puerto de Plymouth, en Inglaterra, el 27 de diciembre de 1835, para realizar un viaje por Sudamérica, en principio. Entonces, este viaje despertaría inquietudes, ¿verdad? Y realizaría las primeras experiencias de campo en geología, ¿no? En la siguiente. Este es el libro que se sacó en español sobre las cartas de Beagle, ¿no? Apareció apenas en el 2002 en español, y ya en el 85 se había hecho el trabajo de recopilación. Esta es una forma muy particular de escribir de Darwin durante el viaje, que dejaba entre los espacios para ahorrar papel, escribía horizontal y vertical. ¿Okay? Entonces, en esta investigación se aporta, ¿okay?, las influencias geológicas, quiénes fueron sus mentores geológicos, ¿verdad? Cuáles fueron sus descripciones y cómo manejaba las colecciones desde el barco y en tierra, ¿okay? Y cuáles fueron esas dudas e inquietudes que despertaron su interés por la geología. La siguiente. Bueno, Charles llevaba la mayoría de los libros, llevaba una cantidad de libros en el barco, en el Beagle. Entonces, sus principales mentores, ¿verdad?, son Charles Lyell, ¿verdad?, creador de la geología moderna, digámoslo así, ¿verdad? Y por supuesto, Alexander von Humboldt, quien admira a Humboldt y ahora prácticamente lo adora. Es el único que da una noción de sentimientos que surgen en la mente al entrar por primera vez en los trópicos. La siguiente. En cuanto a sus influencias y mentores geológicos, bueno, tuvo dos profesores de mineralogía, ¿verdad? El profesor John Stephen Henlos y el profesor Adam Seymour. El profesor Henlos fue el que le propuso que viajara en el Beagle, porque la invitación se le hicieron a él. Sin embargo, él le dejó la oportunidad a Charles, ¿verdad? Y bueno, tuvo una comunicación extensa con Charles. Él apoyó la teoría natural de Charles, incluso siendo clérigo. Los profesores eran geólogos y clérigos, ¿okay?, botánicos y clérigos. Y Adam Seymour, bueno, su profesor de geología, ¿verdad?, realizó una excursión geológica con él antes de irse
a Gales, ¿verdad? Y adquiriría conocimientos prácticos en la geología, siempre se opuso a la evolución hasta su muerte, a la evolución de las especies. Segundo, este es vemos un mapa geológico que hizo Charles Darwin a mano, luego de recopilar la información del virus, ¿verdad? Para las descripciones geológicas, el padre, este viaje fue financiado por el papá de Darwin, médico, ¿no? Entonces, él tenía un puesto simplemente en el barco. Él no tenía ninguna responsabilidad a bordo. ¿Okay? Entonces, era muy más fácil porque tenía todo el tiempo para dedicarle a sus intereses, ¿okay? Que era aprender lo más que pueda de geología. Entonces, todos los gastos y las muestras fueron colectadas por él, ¿verdad? Enviadas a Inglaterra. Él escribió una carta: mira, te estoy enviando un barril, un tóner, en los tóner, que gaste el siguiente material. Y luego, cuando recibían el material en Inglaterra, le escribía: mira, recibimos esto en tales condiciones. Se rompió tal hueso. Entonces, bueno, las descripciones, la mayoría de las que hizo fueron basadas en geotermia, volcanismo, tectónica, ¿verdad? Y importante la relación volcanismo-tectónica, ¿verdad? Y paleontología, ¿verdad? Interesante las descripciones sobre concheros y corales que hizo. El primero que describió corales en el mundo a nivel geológico fue Darwin, a los 24 años. Adicionalmente, realiza también algunos croquis geológicos, ¿verdad? Siendo las muestras de su propiedad, ¿verdad? Pidió el consejo donde enviar las muestras. La mayoría se conservan todavía en el Museo de Cambridge, en Inglaterra, de la Universidad de Cambridge. ¿Es la siguiente? Sí. Las colecciones son numerosas, ¿okay? De fósiles, líquidos, rocas, minerales y algunas colecciones biológicas, ¿okay? Las muestras vivas, o sea, eran conservadas en alcohol, ¿verdad? Y enviadas en toneles, ¿verdad? Y bueno, algunas muestras se perdieron, ¿verdad? Por tráfico marino o hundimiento de barcos, ¿verdad? Y bueno, muchas de las cartas que él enviaba ya fueron leídas en la Cambridge Philosophical Society en 1835. La siguiente. Uno de los aspectos, en cambio, en cuanto a la incertidumbre y las dudas biológicas, a los 23, 24 años, uno de los aspectos más importantes que las cartas de Beagle revelan son los sentimientos de cuestionamiento, dudas, ¿verdad? O desconocimiento mencionadas en las cartas. ¿Okay? Muchas están relacionadas a eventos geológicos que él no puede explicar con conocimientos geológicos que existían en el momento a nivel mundial, que era el europeo, y el poco que había en Sudamérica. ¿Okay? Sobre todo, bueno, con los cambios relativos del nivel del mar, veía concheros que estaban elevados a 20 metros del nivel del mar y trataba de buscar explicación sobre el cambio climático, incluso sobre sismología. ¿Okay? Sin embargo, el profesor Henslow anticipa que Charles Darwin será uno de los mejores naturalistas. En una carta del 17 de abril de 1882, es comparado con Cuvier y Humboldt, ¿verdad? Y en otra, te comenta que fue admitido en la Entomological Society en 1836, y en otra carta solicita que se le proponga a la Geological Society. Todavía estando en el video. ¿Okay? La siguiente. Bueno, el viaje del Beagle luego le dio la vuelta al mundo, porque ellos salieron a los Galápagos, continuaron a Australia, Filipinas, y regresaron otra vez a Brasil, y de Brasil fueron... bueno, en cuanto a las cartas del video, bueno, es un libro casi 99% geológico, ¿verdad? Son pocas las descripciones biológicas que se hacen ahí. Incluso, él le opina que mis notas van haciéndose voluminosas. Tengo alrededor de 60 pequeñas páginas de cuarto llena, la mitad son de geología, y la otra descripciones imperfectas de animales. ¿Okay? Siendo considerado biólogo. Sin embargo, si uno al leer las cartas, ¿verdad?, se da cuenta de que además de las cartas y las descripciones, lo suman en totales en el libro de la carta del libro, suma un alto porcentaje de geología en el texto. La siguiente. Consideraciones privadas. Bueno, de hecho, la única carta que escribió desde los Galápagos se perdió. ¿Okay? Sin embargo, sabemos que Charles Darwin se montó sobre el
y Calvalgoso era una tortuga y le jaló la cola a una iguana. Eso está reportado en la literatura. El intercambio de las cartas de Vigan influenciaría su trabajo posterior, ¿verdad? En Journal of Research y los trabajos en Geological Observation of the Volcanic Island visited during the voyages of the Beagle, ¿okay? Y la Geological Observation of Sudamérica. Entonces, bueno, debe ser considerado entonces, en conclusión, uno de los grandes geólogos del mundo, a pesar de las clases de estratigrafía aburridas, como él la llamaba, de Robert Harris en la Universidad de Edimburgo. Siempre Charles Darwin la consideró como aburrida. Gracias. Pero por razones de tiempo, un solo comentario, una sola pregunta, o seguimos. Vamos a continuar. Bueno,